Bueno, Carlos, bienvenido, perdón por la demora. Tú eres director de campañas de derechos humanos de Amnistía Internacional en España, pero también como activista has participado en algunas campañas en otras organizaciones como Somos Delito, ¿no? Creo que el vídeo tuvo una repercusión espectacular, seguramente muchos lo recordéis, pero que viene muy a cuento del momento actual, ¿no? ¿Qué representó en sí, si quieres partimos desde el origen, qué representó para la ciudadanía, bajo tu punto de vista, el tema de la ley Mordaza o ley de seguridad ciudadana, creo que se llama? Incluso, no solamente esta, sino que hay otras leyes que son también relacionadas. Bienvenido. Pues, pues muchísimas gracias. Es un placer participar en el programa y que contribuyáis, ¿no? A que se conozca, se vuelve a recordar de qué estamos hablando cuando hablamos de la ley Mordaza, de la reforma de la ley Seguridad Ciudadana de 2015 que lleva a cabo el Partido Popular cuando con mayoría absoluta y con la oposición de todo el resto de partidos, de la sociedad civil, de incluso declaraciones de Naciones Unidas que alertaban sobre esta reforma, la llevaron a cabo. Y sí, por entonces, antes de entrar a pasar a trabajar en Amnistía Internacional y pasar a ser responsable de campaña de derechos humanos en España, bueno, pues en mi labor como activista, como uno más a nivel de la sociedad civil, participé en la plataforma No Somos Delito, que sigue estando muy activa en la lucha contra la ley Mordaza. Y, y bueno, esa acción que tuvo un impacto es una barbaridad, de más de 600 millones de audiencia a nivel mundial, hizo que, bueno, la repercusión fue brutal, salió completamente en todo el mundo y puso en el mapa el que en el Estado español se estaba llevando a cabo una reforma que era muy preocupante para el ejercicio de la protesta pacífica, la libertad de expresión, de la libertad de información, que son derechos fundamentales, básicos para cualquier Estado social y democrático de derechos como se considera el Estado español. Ese vídeo se terminó con impactos, por ejemplo, con el New York Times, que en su portada de opinión hizo referencia a esta ley que decía que era más propia de tiempo de Franco. Claro. Desde organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional o plataformas como No Somos Delito, bueno, incluso se critica este acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos o esta reforma o esta propuesta de reforma. Menos ahora tiene un proceso y se están viendo las presiones por ambos lados para que no se dirija a un lado o a otro, pero desde algunas organizaciones en las que participas, ¿no? O has participado, se ve que es tibia e insuficiente. Entonces, ¿crees que hay puntos que son críticos que no desaparecen? O a pesar de eso, que a pesar del acuerdo de gobierno se habla explícitamente de derogación, es decir, ¿cuáles son estos aspectos más lesivos que se mantienen? Bueno, o veremos si se mantienen, porque digamos que ahora hay un periodo y en el cual, bueno, existen también posibilidades de que se puedan seguir haciendo propuestas, modificaciones, etcétera. Pero ¿cuáles son estos aspectos más lesivos que supuestamente se mantienen? Sí, pues muy buena pregunta y encima ahora mismo creo que hay bastante lío a nivel de cómo se está informando sobre esta ley. Y para esto creo que merece la pena hacer un poquito de memoria. La memoria es importante. Como comentaba, esto fue una reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Anteriormente era la conocida como Ley Corcuera, la Ley de la Pata de la Puerta del 92, que también tenía cosas que criticábamos. Y en 2015, la reforma del Partido Popular, que pasó a llamarse Ley Mordaza, empeoraba mucho. O sea, si ya era una ley que había que mejorar, se cambió para mucho peor. Veníamos de toda la época bueno, de la crisis, de la política de recortes en derechos de la ciudadanía, al trabajo, a la salud, a la educación, etcétera, etcétera, y la gente salió masivamente a la calle, tuvimos el 15M, las marchas por la dignidad, las mareas ciudadanas por todos estos derechos, la gente dedicando su tiempo y su esfuerzo
para reclamar derechos que están reconocidos a nivel internacional, que obliga al Estado español y también está en la Constitución española. En cambio, en lugar de escuchar lo que decía la ciudadanía, en ese momento la reforma lo que hizo fue coger todo un catálogo de prácticas efectivas de la sociedad civil que de manera eminentemente pacífica reclamaba derechos y aprobó una ley con una oposición brutal de todos los partidos, como comentaba, el que limitaba el ejercicio de estos derechos. Recordemos que en un Estado social democrático de derecho, democracia no es votar cada 4 años, sino que la participación en la vida política y el uso de la calle como los espacios digitales para ello es algo fundamental. Entonces, claro, ante tal oposición, pues la inmensa mayoría de los partidos, por convicción o por oportunidad, se comprometieron a acabar con esta reforma y también los propios partidos que están en el gobierno de coalición, como Pedro Sánchez, cuando fue en las sucesivas campañas electorales se comprometía a derogar la ley Mordaza. Desde Amnistía Internacional no pedimos la derogación, lo que pedimos es que haya una nueva legislación que garantice los derechos y libertades de la ciudadanía. Es decir, tampoco nos vale la ley Corcuera, la ley de la patada de la puerta, queremos una nueva ley. Bueno, todos los partidos se comprometieron, se plasmó en el acuerdo de gobierno de PSOE con Unidas Podemos, se dilató hasta el infinito esta reforma con sucesivos toques de Naciones Unidas, como la sociedad civil, como la Unión Europea, y nos encontramos con que llegaron, por fin, a un acuerdo para la reforma, ha terminado el plazo de enmiendas y se espera que en poco tiempo la reforma se lleve a cabo. ¿Qué es lo que queremos ahora mismo? Que el resultado de esta reforma recoja los cambios y elimine aquellos artículos más lesivos para los derechos y libertades de la ciudadanía. ¿Qué nos encontramos aquí? Pues, oh sorpresa, que aquellos artículos con los que se ha sancionado de una manera más indiscriminada, de manera arbitraria, vulnerando estos derechos a la protesta pacífica, a la libertad de expresión, no se tocan, no se modifican, se mantienen. Estamos hablando de desobediencia a la autoridad, estamos hablando de falta de respeto a la autoridad, todo esto estaba antes en el Código Penal, con unas faltas que implicaban una multa, que al final dependía de la capacidad adquisitiva de la persona y se tenía que demostrar la culpabilidad de la persona a la hora de imponer la sanción, pasan a la Ley de Seguridad Ciudadana y la policía se convierte en juez y parte. Te pone la multa con unos importes más elevados que por la vía penal, cuando eran faltas penales, y encima se pierde la tutela judicial efectiva, la presunción de inocencia de la ciudadanía. Cualquiera de nosotros corremos el riesgo de haber cometido una infracción simplemente porque el policía de turno lo considere. No tiene que demostrar que has cometido la infracción, te la llevas, tienes que pagar la multa y luego ya métete por la vía contenciosa administrativa a ver si eres capaz de echar para atrás esa sanción 2 años después. Entonces esas son algunas de nuestras principales preocupaciones. No se incluyen mecanismos de control de abusos policiales, que unen nuestras reclamaciones para poner control a la arbitrariedad. No se derogan las devoluciones en caliente, sino que se hace un ejercicio de decir, bueno, lo sacamos de esta ley, pero se mantiene la ley de extranjería. No sé, hay toda una serie, no sé, que es otra de las críticas de la policía, ¿no? El tema de la difusión de imágenes de intervenciones policiales cuando pongan en riesgo a ellos mismos y a familiares. Eso no cambia. Eso no se modifica. Cambia el orden de las palabras y dice que tiene que justificarlo en la sanción y tiene que justificarlo con elementos ciertos. Como abundan criterios tan ambiguos que permite también la arbitrariedad. ¿Qué más cosas? No prohíbe el uso de pelotas de goma. Es otra de las cosas que criticaba la policía, ¿no? No lo prohíbe. Precisamente organizaciones como Amnistía Internacional estamos pidiendo que se prohíba, porque no son medios no lesivos y el uso que se está dando por parte de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, pues no se atiene a los estándares internacionales de derechos humanos. ¿Qué es lo que queremos? Que haya una nueva legislación que garantice el ejercicio de derechos y libertades y que la legislación
se atenga, se alinee con los estándares internacionales de derechos humanos, siguiendo las recomendaciones del Consejo Europeo de Derechos Humanos, las peticiones de Naciones Unidas, etcétera. Claro, y luego encima, ¿no? Ya has hecho referencia ya, este fin de semana hemos visto a la policía manifestarse contra la derogación, que como has dicho no es derogación total, sino una reforma. Pero según todas las cosas que estás diciendo tú, o no se han leído la ley o ha habido una campaña de propaganda con difusión de noticias falsas, ¿no? Porque lo que se ha contado, y antes hemos visto algunos tuits de algunos políticos, políticos no, los portavoces principales del Partido Popular y de Vox, pero también en medios de comunicación, un poco se justificaba, ¿no? Que alguna de estas reivindicaciones que esto ponía en peligro la seguridad de las Fuerzas Armadas y que le daban banda ancha a los delincuentes para hacer lo que quisieran, ¿no? Aquí ha habido un poquito de propaganda y de fake news, por lo visto, o es que no se han leído y han dicho lo que les ha parecido. Bueno, pues bueno, en primer lugar, o sea, defendemos el ejercicio del derecho a la protesta pacífica, aunque no compartamos los motivos que haga que la gente salga a la calle. Entiendo que no todo el mundo se lee las leyes antes de salir a la calle, pero hay unos convocantes, ¿no? Y hay un manifiesto, que es el motivo de convocatoria, y hay unas declaraciones que, como comentaba antes, se basa en cuestiones que no son ciertas, que no es verdad. Entonces, bueno, en el manifiesto, en realidad hay un párrafo, un contenido. Te lo voy a leer, o sea, para ponernos en situación, porque Dale, claro, es dale. que si no, para intentar luchar contra la fake news, ¿no? Y también no entramos nosotros tampoco en ello. Entonces, bueno, dice, de aprobarse esta reforma, son 5 párrafos, 6 párrafos, y el que entra en contenido es este. De aprobarse en esta reforma, nos adentraremos en un oscuro escenario de incertidumbres con claros y peligrosos efectos secundarios para la convivencia y Estado de Derecho. Yo ese párrafo lo suscribiría en el año 2015, cuando se aprobó la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana y se impuso la Ley Mordaza. No con esta reforma. Con este cambio solo ganan quienes no están de acuerdo con el orden social establecido y pretenden derrocarlo en las calles mediante acciones violentas. Ahora lo tendrán más fácil. Bueno, ¿cuál es el fundamento para decir eso? Primero, si alguien no está de acuerdo con el orden social establecido, tiene todo su derecho para salir a protestar pacíficamente y a ejercer la libertad de expresión. Eso no es un problema. Y quienes pretenden derrocarlo en las calles mediante acciones violentas, en absoluto. O sea, si alguien ejerce la violencia, hay mecanismos suficientes, o sea, esa persona tendrá que rendir cuenta ante la justicia. ¿Cuál es el problema? Que aquí estamos hablando de la Ley de Seguridad Ciudadana, son sanciones administrativas por prácticas que, por cómo están enunciados los artículos de esta ley, menoscaban de una forma muy preocupante y reprimen, como dice el propio Consejo Europeo de Derechos Humanos, la práctica de la libertad de expresión y de protesta pacífica. Como decía, no se elimina el artículo de desobediencia a la autoridad que antes estaba en el Código Penal, ni el de falta de respeto a la autoridad. Es el policía quien decide que tú la falta al respeto y la sanción te la llevas, convirtiéndose en juez y parte. No se elimina el artículo, que es una de las cosas que denuncian, el que se permita la difusión de imágenes de intervenciones policiales. Ojo, esto es fundamental para defenderse ante imputaciones que no sean acordes con la realidad. Tú es solo una toma de una imagen de una intervención policial donde se puede cometer un uso excesivo de la fuerza o desproporcionado, o que se te imputen cosas que no han sucedido. Si se han tomado imágenes de esa intervención, para ti es una prueba para defenderte de un juicio en el que te están imputando cargos de cosas que tú no has hecho. En realidad, perdona que Esto, te haga un paréntesis, es que en sí, realidad esto le viene bien a la policía. Me refiero, al final, digamos, el que haya imágenes de conflictos, lo que va a devenir es que se sepa más elementos para quién es la persona que comete algo que no debe hacer, sea por parte de la policía o sea de parte de ciudadanos hacia la policía. De hecho, por ejemplo, el caso este de Alberto Rodríguez,
hay casos de agresiones, por decirlo de alguna manera, aunque sean leves, hacia la policía, pero esas imágenes justamente lo que favorecen es apuntar quiénes son las personas y no personas que no han estado o que no tienen. Es decir, que en realidad es como que haya imágenes, lo que acerca es a la verdad o que haya elementos de prueba para hacer justicia, ¿no? Es decir, que al final es positivo para ambas partes, ¿no? O yo por lo menos lo veo así. No sé cómo lo ves tú. Por supuesto, o sea, en la toma de imágenes de una intervención policial sirve para documentar un posible abuso por parte de fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, pero también si hay una actuación violenta por parte de alguien que agrede a otra persona, ya sea un funcionario del Estado o ya sea otro ciudadano, pues es una forma de documentar. Pero es que lo que dice en el texto del artículo que se quiere modificar y que se mantiene en el artículo que quedaría con la propuesta de cambio del acuerdo de PSOE con Unidas Podemos es el- la sanción por la difusión de imágenes que puedan poner en riesgo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a sus familiares. Entonces, aquí estamos hablando de un supuesto en el que se ve el rostro claramente de ese policía y se le está señalando, que es algo distinto de las intervenciones que habremos visto muchísimas veces donde no se identifican los rostros porque van con casco, no se le ve o si se difunde una imagen que está pixelada. Pero es que lo que sucede es que hemos visto este caso porque con lo que se ha puesto más sanciones es con el de desobediencia a la autoridad y falta de respeto, no tanto este artículo. ¿Qué sucede? Que un policía, lo mismo no se conoce tanto la ley o no se la quiere leer tan bien. Digamos que la inmensa mayoría actúa de una manera correcta, pero hay un policía que dice, perdona, tú que estás en la manifestación que estás grabando, no puedes tomar imágenes. Y dice el ciudadano, no, no, si lo que no se puede es difundir imágenes que te puedan poner en riesgo a ti o a tu familia. Y dice, me estás desobedeciendo, porque te estoy diciendo que no puedes grabar y estás grabando, con lo cual te pongo una multa por desobediencia a la autoridad. Y la multa te la llevas, porque no es como antes que estaba en el Código Penal, que el policía con pruebas denuncia, ¿no? Y entonces el juez, en base a pruebas, decide, sino que el policía te pone la multa y la multa te la llevas para casa. Esa es una envolvente buenísima. Es decir, no te puedo Claro, multar por esto, pero como no me haces caso, desagravio a la claro, autoridad. eso es un envolvente buenísima y podríamos decir también gravísima. Porque ¿qué es lo que sucede? Que desde el 1 de julio de 2015 hasta diciembre de 2019 son casi 200.000 sanciones en materia de seguridad. O sea, 200.000 sanciones, que es el 70% de todas las multas en materia de seguridad ciudadana, aplicando los artículos de desobediencia a autoridad y falta de respeto a la autoridad. Y tenemos más que documentados casos de uso completamente arbitrario de esta sanción para multar a manifestantes que estaban haciendo un ejercicio pacífico del derecho a la protesta o a la libertad de expresión. Ese es el gran problema, que es un enorme cajón desastre, que permite actuaciones totalmente arbitrarias. No estamos en contra de que un policía actúe de una forma adecuada, lo que estamos en contra de actuaciones arbitrarias, abusivas, que limitan y que vulneran el ejercicio de estos derechos. Y aquí metemos otra gran ausencia que no ponen en la reforma del acuerdo del PSOE con Unidas Podemos, que lo pide la Unión Europea, que lo pide la sociedad civil y que no lo ponen, que es el establecer mecanismos independientes de investigación de posibles abusos policiales. Es decir, si hay un abuso policial, que hay un mecanismo independiente que lo puede investigar. No se establece tampoco. Claro. No se establece. Sí, luego hay otro elemento que es muy repetido, como quieren desarmar, ¿no? Es decir, se ha denunciado falsamente que no le van a dejar usar material antidisturbio o que, digamos que el Ministerio de Interior los va a dejar tirados y desarmados cuando haya conflicto. Pero más allá Uh de que -huh. esto no es así, incluso hemos visto recientemente la compra de porras extensibles de acero que bueno, no sé qué opinas, pero esto también sería. Es un peligro que los antidisturbios vayan armados Mm. con estas porras extensibles de acero o depende del uso también que hagan de él. Vale. El cambio sobre la ley dice, el,
en el último párrafo del artículo 23 de la Ley de Seguridad Ciudadana, que las autoridades competentes deberán desarrollar protocolos específicos de acuerdo con los estándares internacionales de los derechos humanos sobre el uso de la fuerza y la utilización de material antidisturbios, en orden a utilizar siempre los medios menos lesivos para las personas y evitando aquellos que causen lesiones irreparables. ¿Quién está en contra de esto? ¿No? Es decir, que nos alineemos con los estándares internacionales de derechos humanos, que se utilicen los medios menos lesivos y que se establezcan protocolos de uso. ¿Qué cosas denunciamos sobre esto? Uno, que ese protocolo, según se establecería en la norma, no sería público. Estaría bien que fuera público. Dos, que no se prohíbe claramente el uso de pelotas de goma, que ya está más que documentado, que no es un medio menos lesivo, que provoca decenas de heridas graves, que ha provocado pérdidas de ojos, que ha provocado fallecimientos. No son medios menos lesivos. Entonces pedimos la prohibición de las pelotas de goma, pero es que el acuerdo no pide la prohibición de las pelotas de goma. Entonces aquí nuevamente tenemos un bulo, tenemos alguna cuestión que se establece que es positiva, que es difícil de criticar, y por otro lado, sobre el uso de barras extensibles de acero, bueno, lo tendremos que analizar, porque Amnistía Internacional, antes de pronunciarnos sobre algo, primero lo analizamos en base de estándares internacionales de derechos humanos. Pero sí que podríamos señalar que tenemos una grave preocupación sobre el empleo inadecuado de material antidisturbios, del uso de porras, ¿no? Y aquí entraría seguramente este material en el Estado español, porque según los estándares internacionales de derechos humanos, no se debe aplicar en un contexto de una protesta pacífica, no se debe utilizar contra periodistas, como se ha documentado, contra personas que están en una actitud pacífica, contra personas que ya estaban inmovilizadas, no se puede utilizar, como todo esto ya se ha documentado que ha sucedido, por ejemplo, recientemente en los casos de la manifestación de Samuel en Madrid, en el caso de otro caso documentado en Málaga, no se debe utilizar contra zonas vulnerables del cuerpo, como por ejemplo en el caso de Málaga, sobre una persona ya inmovilizada se golpeó sobre el cuello, sino sobre las extremidades, sobre zonas que sean menos dañinas, ¿no? Entonces tenemos preocupaciones también sobre el uso inadecuado y desproporcionado de material antidisturbios. Sí, mira, hay otra cosa que creo que también el gran porcentaje de las sanciones a las que se enfrentan manifestantes principalmente o personas que, digamos, protestan de una manera o de otra, es haber trasladado, es ya hemos visto que judicialmente, no sé si tiene que ver directamente con esta ley, pero hemos visto cómo, por ejemplo, pues la declaración de un policía, aunque haya pruebas que no, es decir, que vayan totalmente en contra, pues ha llevado a sentencias, digamos, pues un poco en contra de la verdad y a favor de uno es decir, aunque haya otros policías que hayan dicho lo que se veía en los vídeos, pues este tipo de declaraciones, bueno, pues digamos que han hecho condenar a personas y bueno, tenemos el caso de Alberto Rodríguez o de Guillem Martínez, el periodista en el acto de Vox en Vallecas, ¿no? Pero luego el grueso, porque estos son como casos más puntuales, el grueso, digamos, hay una traslación a la parte administrativa, es decir, que no tendría que pasar por un juez, sino que, por ejemplo, algunas de las multas que ha habido, pues poner multa por fotografiar un coche de la policía mal aparcado, o multar a alguien que lleva un bolso que ponía ACAP, ¿no? El All Cops Are Bastard, bueno, pero en vez de poner eso, que es como una ofensa, un insulto, ponía All Cats Are Beautiful, ¿no? Que es como, bueno, una broma, Todos algo... los gatos son bonitos. Claro, y este tipo de cosas han sido multados vía administrativa. Es decir, que no sé qué piensas si se podría hacer algo con esto, tanto vía judicial como vía administrativa, para que no se den este tipo de disparates. Claro, aquí tenemos dos cosas, ¿no? Empiezo con lo último. Esto conecta con lo que comentaba antes. La Ley de Seguridad Ciudadana, como critica el Consejo de Derechos Humanos el Consejo de Europa, o como ya
señalaron 4 relatores especiales de derechos humanos de Naciones Unidas, o Amnistía Internacional, o plataformas como No Somos Delito. Tiene el texto, permite, o sea, es tan ambiguo en muchos elementos e implica el que se permitan actuaciones arbitrarias, de tal modo que se acaba sancionando a personas por el ejercicio del derecho a la protesta pacífica, de la libertad de expresión o por situaciones realmente absurdas. ¿Por qué? Pues porque te ponen la multa y te la llevas. Como comentaba, el policía es juez y parte. No quiero decir con esto que la policía es mala en absoluto, sino que permite actuaciones de funcionarios de los cuerpos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, actuaciones que son inadecuadas, que sancionan a personas por el ejercicio de derechos. Y no se establecen mecanismos de control de abusos policiales, además. Entonces, hay arbitrariedad sin mecanismos de control. Entonces, hay que hacer que la ley no pueda sancionar supuestos relacionados con el ejercicio de derechos o que no impliquen ninguna alteración del orden público, ni ningún peligro para personas ni para cosas. Y por otro lado, hay que establecer control. Luego, por otro lado, cuando mencionaba, por ejemplo, el caso de Alberto Rodríguez, aquí nos encontramos con una situación pues bastante inaudita, ¿no? Porque al parecer esto fue la vía penal, esto aquí sí que hubo un juicio, pero había una persona denunciante que era de policía y no había ninguna prueba más que su propia declaración. Entonces aquí invertimos la carga de la prueba. Para que una persona sea condenada se tiene que probar la culpabilidad de esa persona. Y nos encontramos aquí con una situación que, bueno, os comento que lo estamos también analizando a nivel de Amnistía Internacional, no tenemos una respuesta clara, pero hay varias cosas aquí que nos resultan preocupantes. Ahora bien, aquí no estamos saliendo ya de la ley Mordaza, la ley de seguridad ciudadana, sino estamos entrando en el Código Penal. Sí, pero bueno, por ir a la ley ciudadana, porque si le llamaron ley de seguridad ciudadana, pero más del 85% de las sanciones, según esta ley, según la cifra del Ministerio de Interior, se corresponden solamente a 3 puntos de la ley. Una, la tenencia o consumo de droga, 57%, que al final queda un poco al margen, pero es quien alguien, bueno, yo creo que no tengo la cifra, pero lo habitual es por tener, para hacerse 2 o 3 porros en los bolsillos, o viéndote, o si te fumas un porro, bueno, algo así. Digamos, todo esto sería el 57%. Luego, esto es lo que tú has comentado, por desobediencia o resistencia a la autoridad, un 21%. Y luego, por faltas de respeto a la gente, un 7%. Es decir, en estos 3 elementos está como la gran masa sancionadora de esta ley. Entonces, al final, primero, sorprende, ¿no?, que tan gran porcentaje tenga que ver con. Precisamente ahora se está debatiendo sobre la legalización del cannabis, que me imagino que en porcentaje será la que más tiene, pero al final estamos viendo que no, si además tenemos en cuenta los elementos que tú has dicho de casuística, ¿no?, que se repite para sancionar a gente que se manifiesta, pues estamos hablando que no son elementos del grueso de la seguridad, ¿no? Es decir, hay. Digamos que hay, si está siendo la sanción por resistencia a la autoridad impuesta de forma arbitraria, como comentabas antes, para sancionar a manifestantes que no están haciendo nada, ¿no? O que no están cumpliendo ningún delito. Y luego otra cosa, que es la puro represión, que es un poco lo de la vía administrativa sin casi posibilidad de defensa, ¿no? Sí, pues sobre esto, sobre los 3 artículos que has señalado, ¿no? De 2 de ellos ya hemos hablado. Todo aquello que hace referencia a las sanciones por consumo o tenencia de drogas blandas, sobre eso en realidad de la Amnistía Internacional no estamos trabajando. Entonces, de momento, no sé si algún día lo trabajaremos, pero ahí sí que os animaría, por ejemplo, que hay otras organizaciones que sí que están trabajando activamente y que tienen bastante posicionamiento sobre ello y seguramente daría para un programa entero o más. En cuanto a los otros artículos, es lo que señalaba. El 70% de las sanciones en materia de seguridad ciudadana, en ese ámbito, son aquellos, el 70% de las sanciones, alrededor de 200.000 entre 2015 y 2019, que son un porrón.
ha sido utilizando estos artículos de desobediencia de la autoridad y falta de respeto. Ya he comentado que antes estaba en el Código Penal, lo pasaron a la Ley de Seguridad Ciudadana, no hay un juez que determina y es un auténtico cajón desastre y esto ha estado afectando muchísimo al ejercicio del derecho de protesta pacífica y de libertad de expresión. Y aquí meto un elemento que no había comentado antes, que es el impacto clarísimo de desmovilización ciudadana. Y ese impacto, eso es muy grave para un Estado social democrático de derecho. La calle también es para defender y para avanzar en derechos. Ese ejercicio ese trabajo, esa dedicación voluntaria de tantas personas para defender el derecho a la sanidad pública, a la educación, al trabajo, a las pensiones, etcétera, en vez de ser perseguido, debería ser protegido y debería ser celebrado. La nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que incorpora en su exposición de motivos que a lo que aspira es que sea una ley que proteja el ejercicio de los derechos y libertades, el problema es que no se traduce en los artículos que lo regulan. Entonces, esa exposición de motivos, que muy bien que se incluye ahí, se tiene que traducir en la concreción y que todos aquellos artículos que se están utilizando para vulnerar el ejercicio de estos derechos se tienen que modificar o eliminar. Sí, luego, otra de las cuestiones que habitualmente se pasa por alto cuando se habla de este tema, algunas plataformas que, como normalmente, como somos delitos, se refieren no a la ley Mordaza, sino a leyes Mordaza, y no a única ley. ¿Y qué es lo que preocupa el Código Penal relacionado con la libertad de expresión y el derecho a la protesta? ¿Y qué otras leyes Mordaza hay? Mira, nombraba la plataforma No Somos Delito y comento una anécdota de 2014. Esta plataforma que efectivamente habla, o sea, se ha movilizado contra la ley Mordaza y aquí incluye el Código Penal, digamos, la reforma de la ley de seguridad ciudadana se hizo de la mano de la reforma del Código Penal, ya hemos visto que hay cosas que están directamente relacionadas, y también había otra serie de artículos que atentan directamente a la libertad de expresión en el Código Penal. Aquí está, que bueno, ha implicado condenas penales a artistas, tuiteros, activistas por los artículos relativos al enaltecimiento del terrorismo, ofensa a sentimientos religiosos, que esto es el delito de blasfemia, nos vamos al siglo XV, y o sea, ofensa a sentimientos religiosos e injurias a la corona, nos vamos ya, pues eso, a aquellos siglos. Y esto se mantiene en el Estado español y se condena a personas por estos delitos. Y obviamente estos delitos tienen que ser claramente, algunos de ellos, completamente eliminados o modificados. Se está llevando a la cárcel, bueno, casos como el caso de Pablo Hasél, los miembros de la insurgencia, el juicio a Valtònyc, que ahora mismo está en Bélgica, ha huido de la justicia española y que de Bélgica dicen de momento que no lo devuelven a España porque no ven motivos. Cuando en la plataforma No Somos Delitos se diseñó una campaña que fue una campaña de comunicación creativa que tuvo muchísimo impacto. Se inspiró en la película El No, que os animo a que la veáis. Esto es una película en el contexto de cuando se sometió a referéndum en Chile la continuidad de la dictadura de Pinochet. Se esperaba que ganara, pero hicieron una campaña creativa donde ponían en valor todas aquellas cosas positivas que se podrían tener en un Estado social y democrático de derecho en Chile. Y al final, pues ganó el no a la continuidad de Pinochet. Basaron la campaña en técnicas de marketing, poniendo en valor todo aquello positivo que se conseguiría. Y aquí, o sea, No Somos Delito en ese momento hizo un alegato y yo llamaría que volvamos a salir a las calles haciendo un alegato por todo lo positivo que da a un Estado, a la población, poder ejercer sus derechos en libertad, ¿no? O sea, hablar de libertad, pero en términos de poder ejercer sus derechos. No de salir a tomarse un café a una plaza, que está muy bien, sino de poder defender los derechos fundamentales. Hay que poner en valor, y eso lo hizo la plataforma durante años, poner en valor cada una de las iniciativas de la sociedad que se movilizaba para mejorar las condiciones de vida de toda la población, para todas las personas, incluidas quienes son miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado,
tengan una visión más de derecha o de izquierda para cualquier persona que pueda manifestarte pacíficamente en libertad o ejercer la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Eso nos hace vivir en un país mejor y eso tenemos que defenderlo entre todas. Y ahora mismo es un momento clave. Nos quedan pocos meses para que esta ley se concrete. Sí, sí. Es un momento muy importante para que defendamos el que la nueva ley sea una ley garantista con el ejercicio de derechos y libertades. Precisamente la campaña que nombras, La alegría ya viene, Chile, la alegría ya viene, era precisamente ahora con la campaña de Chile lo estaba analizando y entró el equipo de campaña de Pinochet porque era la propia la derecha la que tarareaba la canción de la campaña y a partir de ahí empezaron los mensajes más violentos y precisamente el que ha sacado la mayor votación era la cara visible del sí por Pinochet, José Antonio Cast, que ahora fue el más votado. Pero vaya, no, por no desviarnos, y como ya estamos en las 2 horas, que es el compromiso de no pasarnos de las 2 horas, ya nos hemos pasado un poquito, podéis hacer alguna pregunta. Bueno, para terminar, yo por mi parte, es decir, digamos que la reforma o la tramitación legislativa que se va a hacer ahora hace ciertos avances, algunos no, quizás los de más sentido común, o al menos todo ello parecen de sentido común, aparte, más allá de la reacción exagerada, ¿no? De la derecha o de las fuerzas del orden, pero digamos que ahora se vienen ciertos cambios y no sé si para ti eres optimista o no, pero vista la brutalidad policial, por ejemplo, en Cádiz o actos recientes y vaya, la polarización política, mediática, etcétera, que creo que también está influyendo creo de manera negativa a todos estos derechos y libertades a las que hacías mención. ¿Cuáles crees que serán los siguientes pasos en avance de estas libertades y derechos de la ciudadanía? ¿Y cómo ves la evolución de la protesta pacífica y la libertad de expresión de aquí a unos años? ¿Cuál crees que va a ser la evolución? ¿Tu intuición es optimista o cómo la ves en el contexto actual aquí en España? Mm. Una cosa que me dice muchas veces que soy un optimista incondicional. Y, y no me permito caer en el pesimismo. El pensar que las cosas no van a mejorar muchas veces nos lleva al inmovilismo, ¿no? Decir, bueno, esto no hay nada que hacer, entonces protestamos en el bar y no hacemos nada. Hay que creer siempre que las cosas pueden mejorar. Porque eso, el creer que sí que es posible, nos permite movilizarnos y movilizar para hacer frente a los retos con los que nos encontramos. Nos encontramos con un contexto de reducción del espacio y la sociedad civil a la hora de participar ejerciendo el derecho a la protesta y la libertad de expresión, un contexto internacional, europeo y español muy preocupante. Pero la lucha sigue y ahora mismo nos encontramos, por ejemplo, en concreto con esta ley, en un momento muy líquido. Entonces, no hay que dejarnos bajar los brazos, sino todo lo contrario. Tenemos que convencernos que sí que es posible, porque hay otros que querrán hacernos pensar que no es posible cambiar y ellos ya trabajarán para hacer los cambios posibles en la dirección lo mismo contraria en lo que pensamos. Y el contexto es muy preocupante, muy preocupante. Entonces tenemos que reafirmarnos en la convicción, tenemos que cuidarnos, tenemos que apoyarnos, tenemos que convencer en nuestros entornos que ahora mismo hay una oportunidad real. Sí que hay propuestas de cambios en este acuerdo muy positivos, no hemos hablado tanto de ellos, pero es completamente insuficiente para que realmente los elementos más lesivos se echen para atrás. Entonces, hay partido, luchemos en esto de aquí a cuando termine este proceso de reforma para marzo, abril, démoslo todo y luego sigamos en los siguientes retos, esos retos de esa apuesta del discurso del odio hacia el diferente, hacia las personas LGTBI, migrantes, mujeres, toda la persona todos aquellos que no son iguales a quienes impulsan un modelo de intolerancia. Hay un riesgo de que ese modelo de sociedad al final impere. Y aquí hay grandes paralelismos con lo que sucedió los años previos a la Segunda Guerra Mundial, con
con el auge del fascismo, etcétera. Podemos mirar la historia, qué es lo que sucedió entonces. Entonces, la preocupación es muy grande, pero la partida no está perdida en absoluto. Y yo confío, o sea, yo creo totalmente que la inmensa mayoría de la población del Estado español sí que cree y sí que quiere que avancemos para un país mejor, mejor en derechos, en la sanidad, la educación, trabajo, etcétera, etcétera. Y tenemos que conseguir cambiar esta ley que criminaliza, sanciona y penaliza a las personas que dedican su tiempo para mejorar este país para todo el mundo. Se lo debemos a esas personas, a todas aquellas que ya fueron sancionadas y que lo pasaron canutas, y para todas las que vengan que no tengan ese contexto represivo. ¿Hay que seguir? Muy bien. Qué mensaje más importante, ¿no? Acordarse precisamente porque esta, esta ley, ¿no? O estas sanciones criminaliza a personas muy generosas, ¿no? Que dan su tiempo, que luchan por los avances en derechos Totalmente. humanos y que le ha hecho mucho daño con el objetivo de paralizar la movilización social, pero creo que, bueno, me quedo con eso. Ser positivo, no entrar en el fango de la mentira, del insulto, de la polarización, sino ir, luchar por más derechos, más libertades, de manera positiva, de manera alegre. Y bueno, esto, aunque no sea insuficiente, son unos pasitos. Y bueno, gracias a organizaciones, a personas como tú, que llevas siendo un activista durante muchos años, con el horizonte claro, y que organizaciones en las que estás trabajando, como Amnistía Internacional, pues también tiene un papel súper importante para seguir empujando y que, si bien son pequeños pasitos los que se puedan dar legislativamente, siga habiendo un empuje que haga tener un horizonte y llegar a una plena, digamos, libertad y derechos básicos que la ciudadanía se merece. Así que bueno, gracias por estar aquí, gracias por el trabajo que haces tanto como activistas como la organización que representas, y espero que el horizonte, es decir, que vayamos caminando hacia ese horizonte. Gracias por estar aquí, Carlos, y te deseo éxitos en todo lo que proponéis en favor de los derechos de la ciudadanía. Muchas gracias, Julián, y a todas las personas que hacen posible este programa ahí detrás de las teclas y a seguir. Muchas gracias por invitar al programa. Venga, hasta pronto. Un saludo. Chao.